¿Qué tal? Yo soy Agustín Velasco, bienvenidos a este programa donde le presentaré el análisis de la información más relevante de la semana y comenzamos con la relación México-Estados Unidos que se torna difícil ante las nuevas amenazas arancelarias. Para Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto su mejor esfuerzo para lograr el entendimiento con la administración de Donald Trump y así ser lo más receptivos posibles a las exigencias del gobierno norteamericano. Así lo platicó con mi compañero Juan Rivas. Con uno, Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Juan, muy bien, muchas gracias, un gusto platicar contigo. Igualmente, Jesús. Bueno, pues vemos que nada de lo que está haciendo México satisface al gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo frenar esto a lo que has llamado el despotismo comercial, Jesús? Pues mira, yo creo que en efecto el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto su mejor esfuerzo para lograr un entendimiento con el presidente Donald Trump, para tratar de ser lo más receptivo posible a las peticiones, a las exigencias del gobierno norteamericano, porque bueno, yo creo que es muy claro que el país es muy vulnerable, que hay una gran dependencia económica de pues la relación comercial con los Estados Unidos y que puede ser realmente muy dañina la aplicación de los aranceles con los que nos amenazan una y otra vez. Pero yo creo que este es un problema que tiene prácticamente todo el planeta. No es, y eso creo que ha sido muy enfática la presidenta Sheinbaum en resaltarlo, no es un problema que tenga nuestro país solamente, sino que es un problema que tienen los canadienses, a quienes ha tratado también de manera muy despectiva el presidente Trump, lo tiene la Unión Europea, que de acuerdo a lo que nos habían informado los negociadores, estaban prácticamente a punto de llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, estaban avanzando de manera, al parecer, muy avanzada para llegar a firmar un entendimiento. De pronto tienen estos arranques del presidente Donald Trump que descarrila todo el avance que se había tenido. Entonces creo que este es un problema que no solamente tiene nuestro país, sino que están enfrentando todos los países, todas las economías del mundo. Ahora, Jesús, ya llevamos medio año, un semestre del gobierno de Donald Trump. Ya estamos en momento de quizás hacer un balance y sería momento de hacer un ajuste en la estrategia de negociación. Este asunto de cabeza fría, pues parece que funcionó en un principio, pero de momento pareciera que viene con algunas tremendas sacudidas que quizás implicaría algún cambio. Yo coincido contigo, esta estrategia que me parece que ha tenido muy buena recepción en el mundo, que tiene respaldo en nuestro país como una respuesta muy serena, muy sobria frente a la agresión, frente a las embestidas de Trump. Yo creo que ha sido la apuesta correcta, pero es al mismo tiempo una apuesta que ha resultado terriblemente frustrante, porque sea lo que haga el gobierno de nuestro país, nunca es suficiente para el presidente de los Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que no hay más opción que insistir en esa vía. No creo que pues un cambio de estrategia con una posición, digamos, más nacionalista pudiera darle ventajas a nuestro país, más allá de lo que sea para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que está en juego es la suerte económica de nuestro país, ¿no? Habrá que ver si se refuerza tal cual la seguridad. Fue el principal reclamo, muy focalizado, Sí. seguridad en la frontera. Pues habrá que ver cómo reaccionan en las próximas horas, Jesús. Así es, yo creo que eso es lo que estamos escuchando del gobierno de los Estados Unidos, esta petición de dar señales de un compromiso auténtico de lucha contra el crimen organizado en nuestro país, y yo creo que no hay que ser muy perspicaz para darnos cuenta
de lo que lo que se busca es pues atacar estas ligas del crimen organizado con la estructura política, lo cual pues desde luego es muy complicado para la presidenta Claudia Sheinbaum, que tuvo que pues responder a estas acusaciones desde el estado mismo de Sinaloa hace unos cuantos días, con todo lo que eso implica, ¿no? Sí, por supuesto, y claro, dejar de enfrascarnos en este tipo de discusiones estériles, como lo que sucedió con el abogado del Chapo. Esto, por supuesto, que no abona en nada. Jesús, por lo pronto te agradezco mucho el comentario de esta noche. Muchas gracias, un gusto platicar contigo. Abrazos. Gracias, un abrazo de vuelta. Y en temas electorales, Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, descartó que el instituto vaya a entregar el padrón electoral y la lista nominal para la CURP biométrica. Respecto a una eventual reforma, Tadei advirtió que una elección de consejerías por voto popular sería un camino escabroso. En tanto, la doctora María Amparo Casar externó su asombro por las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que las listas plurinominales no son una verdadera representación. Con uno, la doctora María Amparo Casar. María Amparo, ¿cómo estás? Buenas noches. Cada vez se habla más de una posible reforma electoral. No sé qué piensas, si coincides con Guadalupe Tadei, que no vayan a tomar como referencia la reforma judicial para lo que viene, ¿no? A ver, María Amparo, ¿ahí nos escuchas bien? Ok, tenemos un asunto con María Amparo, vamos a ajustar su micrófono vamos a retomar ahorita en breve con ella este asunto, porque miren, el tema de la reforma electoral de verdad que se está poniendo cada vez más interesante. Hoy en el INE lo abordaron y ahorita vamos a desmenuzar punto por punto, pero miren, mientras tanto, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, hoy que dio conferencia de medios, negó también el uso de inteligencia artificial para clonar la voz del actor de doblaje Pepe Labat, esto para un video que hizo el instituto. Dijo que el organismo solo recurrió al uso libre de la plataforma TikTok. De ahora en adelante, el Comité de Tecnología del INE va a elaborar un dictamen de uso antes de publicar este tipo de contenidos. Pero que el INE no utilizó una voz predeterminada así como Pepe Labat, no buscó un nombre al cual asemejarse, una voz a cual asemejarse. Es el uso gratuito y libre de esta red, como está ocurriendo en todos los ámbitos del mundo con relación a la inteligencia artificial. Respecto a esta polémica, la consejera electoral Dania Rabel dio a conocer que las y los consejeros solicitaron desde ayer información sobre este video. Sin embargo, fue hasta los primeros minutos de hoy cuando recibieron una nota informativa donde solo se afirmó que no se utilizó la voz del actor de doblaje. Denunció que las consejeras electorales no fueron consultadas ni tampoco autorizaron el uso de la voz de Pepe Labat, ni el empleo, por supuesto, de la inteligencia artificial para recrear una voz parecida a la del reconocido actor de doblaje. Muy bien, vamos a retomar la comunicación con María Amparo Casar. María Amparo, te decía que se habla cada vez más de la reforma electoral, pero que no vayan a querer aplicar lo mismo que con la reforma judicial. Así es, y eso es solamente una parte. Te refieres a el voto, la conferencia de prensa que dio Guadalupe Tadei, la presidenta, refiriéndose a que si se va a elegir, que es una parte que suponemos viene en la reforma electoral que mandará Claudia Sheinbaum próximamente al Congreso. Se dicen otras cosas. Bueno, y Guadalupe Tadei usa esta palabra extraña que sería escabroso hacerlo de esa manera, porque esto es un órgano autónomo. Bueno, hasta donde yo sé, pues el Poder Judicial es un poder autónomo y con todo, pues se llevó a cabo esa elección. No te digo esto porque esté yo de acuerdo con que se elija popularmente a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, sino solamente porque sorprende la argumentación de Guadalupe Tadei. De hecho, no conocemos bien a bien
cuál será la iniciativa. Hay varias que han estado circulando en el sexenio de López Obrador y ahora en este sexenio hay varias versiones de lo que sería la reforma electoral y que a reserva, digamos, de verla una vez que se envíe al Congreso, pues tendría, como diría Ricardo Becerra, o como dirían los exconsejeros, que elaboraron no solamente una crítica, sino una propuesta, una propuesta alternativa a la que suponemos va a mandar Claudia Sheinbaum, que lo que quieren es achicar todavía más a la oposición y capturar al INE. Bueno, respecto a esto, decir uno, el INE pues prácticamente ya está capturado, qué decir del Tribunal Electoral, pero la reforma del Ejecutivo tiene dos características. La primera es que es unilateral. Si uno revisa la historia de las reformas electorales desde 96, pues todas han concitado la voluntad de todas las fuerzas políticas representadas en este país, esto es, de todos los partidos políticos. Ha sido una regularidad y ha sido una virtud de las numerosas reformas electorales que ha habido en México. La nota discordante es que desde que llegó López Obrador en 2019 planteó una reforma electoral que fue aquella, recordarás tú, que provocó el yo defiendo al INE, claro. y después el INE no se toca. Después vino el famoso Plan A de López Obrador, que tenía, ahora voy a decir los lineamientos, que también fracasó porque en ese entonces no tenían la mayoría calificada, y después el Plan B, que también fracasó porque la Suprema Corte de Justicia lo echó para atrás, básicamente sin entrar al fondo, sino por problemas de procedimiento. Y ahora viene pues este Plan C, que plantea, serían 4 cosas muy apretadamente, que sería reducir el costo de las elecciones, reducir el dinero que se le da a los partidos políticos, reducir el costo del Instituto Nacional Electoral y elegir a los consejeros. Y la cereza del pastel, el quinto lineamiento es eliminar la representación proporcional. Vivir para ver, te diría yo. La izquierda, a la que perteneció siempre Claudia Sheinbaum, siempre planteó que la representación proporcional total es lo que debería de privar en el Congreso, para poder dar lugar a la pluralidad y que nunca más hubiera mayorías como las que en ese entonces se decía concitaba el PRI. Entonces, hoy, una vez en el poder, cambian, y lo que dice la presidenta es que las listas plurinominales no son una verdadera representación. De verdad, no lo puedo creer que diga eso, y que diga que los que quieran obtener el voto que vayan al territorio, cuando justamente la democratización de este país comenzó a través de la representación proporcional. Te puedo hablar desde 64 con los diputados de partido, bueno, hasta que se logró el balance entre 60%, 60% de mayoría, 40% proporcional. Oye, entonces, dígame. Sí, llamaba la atención, por ejemplo, uno de los puntos que tocan en esta conferencia hoy, María Amparo, es qué va a pasar con el padrón electoral, porque dicen, no se lo vamos a entregar al gobierno. Y entonces ya empieza a convertirse en una preocupación también. Claro, es una preocupación que tiene, ahí hay que decirlo, se nos olvida, Juan, que desde 1993, cuando se modificó la Constitución y se puso ahí que debíamos tener los mexicanos una cédula de identidad ciudadana, ¿sí?, que sirviera para todos los trámites, se puso ahí, mientras esta cédula, digamos, se materializa, vamos a utilizar como identidad de los ciudadanos la credencial entonces del IFE, ahora del INE, y se habló de la inviolabilidad y de la no publicidad más que para los partidos de estas listas. Y desde entonces, fíjate, hace ya casi 30 años, 93,
13, 23, sí, más de 30 años estamos usando el padrón del INE. Le asiste la razón a Guadalupe Tadei cuando dice que una cosa es lo electoral y otra cosa es una identificación general. Claro. Como tienen muchísimos países, aunque no en México se está planteando también con otros perfiles, con otros motivos. Pero es cierto, la discusión se dará cuando se eche a andar esta nueva reforma que trata pues de la identidad y el resguardo de datos personales, que pues ha sido ampliamente criticada porque cercena muchos derechos y Bien, en particular nuestro derecho a la privacidad. por Entonces, supuesto. pues ya veremos qué pasa. Por lo pronto el INE se seguirá, la credencial del INE se seguirá utilizando, Será pero la... creo que nos tendríamos que centrar en lo electoral, en lo que va a significar, uno, que no sea una reforma de consenso Ujú. por todos los partidos, y segundo, que se acabe con la representación proporcional y con eso se acabe también con la pluralidad lograda después de Bien. muchos años de lucha democrática, Juan. Pues ya veremos la propuesta como Ya lo tal, habrá veremos. que conocerla y ahora sí tienen mayoría en todos lados, seguramente Así esto será que una realidad. María Amparo, por lo pronto te agradezco muchísimo tu participación esta noche. gracias, Juan. Nos vemos el próximo martes. Gracias, un abrazo. Y el presidente Donald Trump se lanzó nuevamente contra México. El republicano declaró que nuestro país está controlado por los cárteles de la droga. Además, afirmó que las autoridades son intimidadas por estas organizaciones criminales. En su intervención semanal, Alejandra Cullen, analista política, afirmó que en México no hay manera de probar los posibles vínculos entre políticos y grupos delictivos debido a la nula investigación de la Fiscalía General de la República. También destacó que desde que Estados Unidos declaró a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, se desencadenó un sistema de alerta en los ámbitos financiero, legal e institucional, que empieza a dar resultados. Con uno, Alejandra Cullen, analista política. Alejandra, buenas noches. ¿Qué te parece? Presionan a la Cuarta Transformación desde Estados Unidos y también la oposición empieza a presionar en México. ¿Cómo estás? Adelante. Juan, me da muchísimo gusto saludarte como siempre. Mira, yo creo que algo está viendo Estados Unidos, algo está pidiendo y no se le está entregando. Aquí hay muchas especulaciones sobre si existe la famosa lista de los 30 o 50 o 100 políticos involucrados con el narcotráfico. Es difícil saber si esa lista existe o no. Ahora sí que nadie la ha visto. Es nada más como un rumor que circula por todo el país. Sin embargo, la respuesta de Morena en este caso se vuelve muy importante, y la de la presidenta de la República. Morena salió a respaldar a la presidenta, a decir que ellos son impolutos y que no hay nada que perseguir. Al mismo tiempo pasan estos eventos como el de Tabasco, donde el exsecretario de Seguridad Pública ya está prófugo por posibles vínculos con el grupo La Barredora. Y tenemos otros indicios. Lo mismo pasa con el gobernador de Sinaloa, con el que, por cierto, la presidenta acaba de estar justo cuando peleaba en discursos contra el abogado de Ovidio, del ratón Ovidio Guzmán. Entonces, vemos esta como constante posible vinculación entre políticos y grupos delictivos, que en México no tenemos manera de probarlos de entrada porque la fiscalía no los investiga. Y mientras tanto, Estados Unidos pues no parece dar su brazo a torcer. Para Donald Trump esto es un tema muy delicado políticamente, política y socialmente. Si te das cuenta, en esta conferencia que hizo hoy, salió con víctimas, con los familiares de víctimas de consumo de fentanilo, muchachos que han muerto por sobredosis. Pasaron varios, por ahí una señora que contaba el caso de su hija, el caso de su esposo. Entonces, pues Estados Unidos no va a poder dar su brazo a torcer. Estas penas que establecen no solo son para traficantes, sino también para vendedores de fentanilo en Claro. Estados Unidos. Y creo que acá
pues Morena va a tener que tomar y la presidenta va a tener que tomar una decisión sobre hasta dónde va a llegar en la protección de sus compañeros de partido. Fue un buen paso el que se comunicara con el primer ministro canadiense, pero no me parece que el tema de seguridad y el tema de fentanilo pase por el lado del vínculo con Canadá. Es una buena estrategia comercial, sin embargo, para temas de seguridad, Canadá difícilmente va a tener problemas tan graves como los que sabemos que tenemos en México. Y negarlo, Juan, pues es como negar al elefante en la sala, ¿no? Sí, por supuesto. No nos gusta lo que dice muchas veces Donald Trump, entre ellos, pues estos señalamientos. Pero ¿cómo decirle que esto no existe? ¿Cómo negar o defender lo indefendible? Veíamos al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, diciendo que es un golpeteo contra Adán Augusto López y demás. ¿Con qué cara, no? Pues mira, se pueden quejar y salen a defender a sus colegas, senadores o diputados o gobernadores, pero pues, los hechos son contundentes. Tabasco es un auténtico desastre en términos de violencia. Adán Augusto fue gobernador, sabemos que tenía muchos controles y parece que el nuevo gobernador no está dispuesto a dejarlo pasar. ¿Dónde están? ¿Qué tanto tiene que ver con pugnas internas de Morena? Es difícil de saber. Lo único que sí es cierto es que Estados Unidos insiste en que los políticos mexicanos no están haciendo el trabajo de fondo en la lucha contra el fentanilo. Una cosa es ver a García Harfuch tratando de agarrar algunos kilos, algunas toneladas en algunos puntos o tratando de destruir o de desmantelar algunos laboratorios. Otro es el atender el problema de fondo. Y recordemos que el crimen organizado, Juan, solo puede florecer cuando hay impunidad, es decir, cuando hay vínculos con las autoridades o con los que eventualmente permiten que este tráfico suceda. Y ahí pues yo no soy quien para decir si Adán Augusto es responsable o no. Lo que sí es cierto es que no vemos en el caso mexicano ninguna intención de realmente agarrar a, digamos, ahora sí que los peces gordos, como Claro. los llamamos comúnmente. Sí, Entonces, mientras eso no suceda, Estados Unidos no creo que dé su brazo a torcer. sí, no va a bajar la guardia Donald Trump y en el caso específico al que nos referimos de Tabasco, desde enero una orden de aprehensión que si no es por una entrevista que detonan este fin de semana, pues igual el tema no hubiera crecido, le perdieron la pista al exfuncionario en Brasil y ahora finalmente ya lo están buscando en más de 100 países. Alejandra, para terminar, ¿qué te parece lo que hace Donald Trump más allá del uso de la fuerza, más allá de todo esto? Entra a la parte legal, está modificando diferentes regulaciones para incluso ir en contra de los vendedores, que es en la cadena delictiva son los últimos eslabones, pero desde ahí quiere empezar. Mira, yo creo que, de nuevo, para Donald Trump esto es un tema de política interna muy serio. Es hoy, yo creo que el mayor problema junto a la inflación, si quieres, que tiene que atender porque la presión social es muy importante. El número de muertes, si bien se ha reducido, pues parte porque ya tienen una especie de medicamento que contiene la adicción y porque está tratando de contener la entrada de fentanilo a través de la presión a terceros países, en particular al caso mexicano y al chino. Yo creo que él está haciendo su trabajo, es decir, lo que está haciendo es tratar de hacer que realmente el sistema se modifique. Y no solo es por la parte legal, Juan, el tema de los bancos intervenidos, en este caso Sei Banco, Intercam y Vector, pues es una señal de que ya las alertas se detonaron. Recordemos que en el momento en que los cárteles fueron nombrados organizaciones terroristas, esto detona una serie de alertas en todo el sistema financiero, legal, institucional, que empieza a dar resultados y empieza a mover el engranaje institucional y Claro. ya estamos viendo el impacto de este nombramiento. Creo, Juan, que van a venir meses, si no es que años muy complicados, y mientras más se resista México a entrarle al toro de manera seria para tratar de contener
esta desgracia que no solo está acabando con la vida de los norteamericanos, sino con la vida de los mexicanos, tanto a través de las crisis de violencia como a través del mismo consumo. La crisis institucional nacional no es menor y aunque Morena quiera argumentar que ellos son impolutos, al final estos son engranajes mucho más complejos que tienen que ver con mucho más que un partido político. Sería una pena que la presidenta se niegue a tomar medidas y ciertamente si así lo hacen va a haber consecuencias muy serias, por lo menos en el aspecto económico contra México. Yo no veo a los militares americanos interviniendo. Es suficiente con que intervengan comercial y financieramente para obligar a los mexicanos mismos a exigirle a sus autoridades que tomen medidas serias al respecto. Por supuesto. Bien, Alejandra Cuyen, pues como siempre, muchísimas gracias por tu análisis esta noche. Me da muchísimo gusto saludarte como siempre, Juan. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó los señalamientos de que los cárteles del narcotráfico tienen un control muy fuerte sobre México. Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, afirmó que los exitosos decomisos del gobierno federal demuestran lo poco que se hizo en el pasado contra los cárteles del narcotráfico y lanzó la pregunta: ¿quiénes estaban involucrados con estos delincuentes? Con uno, Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan, qué gusto estar contigo. El gusto es mío, Carlos. Pues en medio de todo esto que ahorita tratan de justificar, pues confían en la estrategia de seguridad en México, pero en Estados Unidos no confían. Es lo que estamos viendo en los últimos días. Mira, en efecto, cuando la presidenta con razón dice que ha disminuido el tráfico de fentanilo y ha disminuido de forma muy importante, si tú fueras autoridad en Estados Unidos dirías, ¿y por qué en el sexenio anterior estaba tan alto? Cuando desmantela laboratorios, las autoridades en Estados Unidos tienen que preguntar, pero nos dijo el presidente López Obrador que no había laboratorios que procesaran fentanilo. Siempre lo negaron. Entonces, su propio éxito, que hay que subrayarlo, es un éxito, pues te muestra que en el pasado no se hizo nada. Entonces la siguiente pregunta es, ¿quiénes estaban involucrados con ello? Porque sí han mandado a algunos criminales con procesos jurídicos bastante eficientes, han desmantelado laboratorios, han atacado el huachicol, pero todos sabemos, como nos lo dijo López Obrador cuando era presidente, que los grandes negocios se hacen siempre con el presidente con suficiente información. Todos sabemos que ese nivel de capacidad operativa que tienen los cárteles en varios estados pues requiere, en el mejor de los casos, que el gobierno esté mirando por otro lado, en el peor que esté coludido. Pero aún si está mirando para otro lado, el gobernador, el presidente municipal, quien sea, su responsabilidad es mirar hacia donde está el problema, proteger a la población, hacer que la ley se cumpla, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo que está en juego, Juan, es que hay una presión del gobierno de Donald Trump, cuando dice que están petrificados, no es que no desmantelen laboratorios, sí los desmantelan, no es que no hay una Guardia Nacional frenando el tráfico. Hay que ir más allá. Lo que no hemos visto es que vayan más allá. Se pueden encontrar un tren gigantesco lleno de huachicol, pero nadie sabe quién lo movía, cómo tenían los permisos, cuánto tiempo iban operando, quién era responsable de que esto fuera posible, quiénes eran los grupos empresariales vinculados. Y pues hay mucha información en los medios de comunicación que sugiere, y subrayo sugiere, que hay una enorme colusión del poder político con el crimen organizado. Por lo menos omisión, ¿no? De menos. Y bueno, el ejemplo más triste y dramático es lo que habíamos visto en Tabasco recientemente. Tabasco fue el estado que más creció en la administración pasada, pero fue el estado donde también más creció la violencia, porque se descompuso un arreglo entre lo que han dicho los medios, un secretario de seguridad del estado vinculado con el crimen organizado, liderando a una de las organizaciones, y pues, cuando esa paz narca se rompe, por citar al recién entrevistado diputado del PT, cuando esa paz narca se rompe, pues inmediatamente se incrementa la violencia. Y entonces no puede ser, si aplicamos el rasero García Luna, si simplemente transcribiéramos lo que dijeron muchos de estos actores, empezando por el expresidente de la República,
de cómo bastaba un dicho de un criminal para incriminar a García Luna, pues tendrían muchos de ellos problemas bastante serios, Juan. Lo peor es que llevamos por lo menos 4 días desde que esta entrevista detonó y confirmaron que hay una orden de aprehensión en contra de él. 4 días en donde vemos a los políticos de Morena pues haciendo malabares por justificar de entrada el que se haya fugado, por tratar de encubrir a los cercanos al exsecretario de Seguridad. Sí, bueno, y lo que dice la presidenta, vamos a ver qué dice la Fiscalía. Sabemos que la Fiscalía es más activa con ciertos casos que les interesa políticamente y menos con aquellos que no les interesa políticamente. Entonces, la institución no tiene, digamos, la trayectoria que nos permita decir, bueno, va a actuar con toda la profundidad que el caso merece. Claro. Entonces, yo creo que hay aquí un reto enorme para la presidenta, porque está entre dos frentes, Juan. Por un lado, en el frente externo, un presidente Trump que le dice, oye, yo quiero a los responsables o a algunos de los responsables, pero cómo actúa ella frente a una coalición política pues que está sujeta hacia uno de ellos cae, pues quién sabe quién más vaya a caer, Sí, claro. y lo mismo al interior. Es decir, Adán Augusto fue su adversario, ahora es el líder de la fracción del Senado. Antes, algo que nunca se había visto en la política mexicana, los adversarios pues, tenían un papel mucho más lateral. Sabemos que ha sido pues, capaz de ir más allá de lo que la presidenta le ha pedido. O sea, hay una tensión política previa y pues, tiene como hoy un muy buen artículo de Carlos Pérez Ricard en el Reforma, decía, pues, va a ser la hora de la verdad de dónde está la presidenta frente a sus promesas de renovación, sus promesas de combatir el crimen organizado y la información que ha ido saliendo que es realmente terrorífica. Sí, claro. ¿Les ha molestado, Carlos, que se compare con el caso Genaro García Luna? Este pequeño Genarito García Luna, ¿les molesta? Dicen que no tiene nada que ver. Bueno, yo diría que si no tiene nada que ver, por lo menos está la obligación moral de detenerlo, que venga a explicar si no había vínculos y que se aclare el asunto. Pero no, ese no es el punto de fondo, perdón, Juan, yo creo, porque digamos, la información, para que se haya girado una orden de aprehensión es que hay bastante información. Para que se haya atrevido un gobernador de Morena ir contra otro exgobernador de Morena, hoy líder del Senado, es que las cosas estaban bastante fuertes. Lo dijo incluso un hermano del presidente López Obrador, dijo que esto muestra la podredumbre de Tabasco. Claro. No estamos hablando de un rumor. Alguien dijo que. No, llevamos por lo menos más de un año, con mucha presión desde el gobierno de Tabasco contra este exsecretario, porque deben de tener, y algo ha salido en los medios, mucha evidencia, no solo de esa vinculación, sino lo que dicen los medios es control Sí, claro. sobre esta organización criminal. Entonces, donde está la analogía con García Luna es su respuesta. Por mucho menos, o sea, García Luna, la información que había contra García Luna era mucho menos, y ellos afirmaron que el presidente Calderón tenía que saber, que era por supuesto culpable, nunca dijeron que había que esperar las investigaciones. Y ahora, pues con algo que tiene mucho más información, usan un discurso completamente distinto. No sorprende, todos los partidos en el poder hacen eso, Sí, claro. pero la distancia entre lo que decían en la oposición y lo que dicen ahora en el gobierno es particularmente amplia. Carlos, pues muchísimas gracias por el análisis de esta noche. como Gracias a ti, siempre. Juan. Qué gusto estar acá. Gracias, muy amable. Y para cerrar la semana, el investigador y crítico de cine José Antonio Valdés Peña destacó el trabajo del cineasta holandés Paul Verhoeven por su cumpleaños 86. Entre sus cintas más destacadas están Robocop, El Vengador del Futuro y Bajos Instintos. Hoy es el cumpleaños número 86 del cineasta holandés Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, ahorita me va a corregir José Antonio Valdés, nuestro especialista en cine, preparó una selección con algunos de sus mejores largometrajes. ¿Cómo estás, José Antonio? Bienvenido. Buenas noches, Juan. Pues muchas gracias por la bienvenida. Y bueno, antes que hablar del maestro Verhoeven, hay que felicitar al maestro Pepe Cárdenas y a nuestros compañeros de aquí del noticiero de Uno Noticias, porque aparecen en una muy reciente película que pueden encontrar en Amazon Prime, una película llamada Juegos de Seducción,
con dos figuras importantes, Diego Boneta, Marta Higareda, y por ahí nuestro querido Pepe Cárdenas y Pamela Cerdeira hacen un muy interesante cameo de periodistas hablando pues de la historia de un estafador que de repente encuentra la horma de su zapato en una mujer fatal. Véanla, no se van a arrepentir y bueno, ahí van a ver a nuestros queridos compañeros. Y bueno, ahora sí, vámonos con Paul Verhoeven, que hoy está soplando 86 velitas allá en Holanda. Pues un cineasta que tiene éxitos impresionantes tanto en su país natal como en Hollywood, Juan. Y bueno, vamos a ir pues poco a poco desgranando algunas de sus obras más importantes. Arrancamos con Delicias Turcas, allá en 73, la película que lo puso en el mapa, planteando la relación tormentosa entre un artista plástico y una joven burguesa cuya familia hará todo lo posible por separarlos. Pues una película que habló de una manera muy franca acerca de las libertades sexuales de la década de los 70, con este gran actor que es Roger Hauer, que se va a incorporar también a Hollywood de una forma excepcional. Delicias Turcas en su momento fue la película más exitosa en la historia del cine holandés. Vámonos después con Machos, una película de 1981, donde Paul Verhoeven nos muestra la pues muy ruda educación sentimental de un grupo de jovencitos holandeses quienes pues van encontrando el amor, la sexualidad y pues las verdades duras de la vida de una forma muy descarnada y que pues bueno, por cierto, esa película, Juan, le quitó al maestro Verhoeven la oportunidad de hacer El regreso del Jedi, lo tenían pensado como director y cuando George Lucas vio Machos dijo, no hay forma, este cuate es muy violento. Bueno, pues resulta que esos éxitos de Verhoeven lo llevan a Hollywood y desde la perspectiva de la ciencia ficción, pues el maestro nos va a dejar algunas obras maestras. En 1987, RoboCop, el defensor del futuro, pues nos habla de una lucha entre el hombre y la máquina, un policía reanimado en forma de cyborg, en forma de androide, cuya humanidad pues tendrá que salir a flote en medio de una Detroit dominada por corporaciones malvadas. La violencia, el retrato de la violencia en el cine de Verhoeven es algo muy importante y empieza de una forma muy especial en Estados Unidos con RoboCop. Vendrá El Vengador del Futuro, película inspirada en una novela del mismo autor de Blade Runner, Philip Kendrick Dick, donde Arnold Schwarzenegger se nos va de la Tierra al planeta rojo, a Marte, convertido en un guerrillero después de que se le insertan memorias de las vacaciones nada menos que de un agente secreto. Película orgullosamente, Juan, filmada en los estudios Churubusco, en la Glorieta de Insurgentes, en el Infonavit y en el Metro Chabacano. Al día que la vuelvan a ver, fíjense muy bien en ello. Pues viene desde luego una película que rompió todos los récords de taquilla y que fue sumamente problemática en su momento, Bajos Instintos, pues esta película donde un policía se enfrenta a una mujer fatal que utiliza la sexualidad como medio de expresión y como medio también de devorar el mundo, pues una película donde Sharon Stone se volvió un mito erótico de la historia del cine reciente. El maestro se nos regresa a Holanda y al cine europeo y entonces ahí tenemos películas como Elle, donde Isabelle Huppert, maravillosa como pocas veces, pues interpreta a una programadora de videojuegos que es terriblemente violada en su propio departamento y luego ella se dedica a encontrar a su agresor con fines muy perversos. Y finalmente, pues lo más reciente que hemos tenido de Verhoeven, Benedetta, pues la historia de una mujer con la posibilidad de poderes místicos en un entorno muy represor como era un convento en Italia durante el siglo XVII. Pues ahí vemos a un cineasta que está moviéndose en estos mundos. La Lista Negra, que no se nos olvide, por cierto, nombrada la mejor película holandesa de todos los tiempos, pues nos habla de la invasión nazi a Holanda y de una cantante que tendrá que jugar con Dios y con el diablo para sobrevivir. Pues como puedes ver, Juan, un cineasta complejo, un cineasta que ha pisado el cine europeo, Hollywood, con muy buena fortuna y que hoy pues está soplándole su pastel allá en Holanda. Sin duda un gran cineasta, muy taquillero, siempre molesta, siempre es un cineasta que molesta y eso también se agradece, Juan, que no sea un cine de mero entretenimiento. Te remueve las tripas y siempre sales con Paul Verhoeven viviendo una gran experiencia cinematográfica. Hoy cumple 86 años. Así es. Y a mí me llama la atención que Benedetta 2021, sí. Quiere decir que ya entrado en los 80s, sigue dirigiendo. Pues es del club de los 80 y más, o sea, de Scorsese, Coppola,
Woody Allen, que este año cumple 90, o sea, estamos hablando de toda una generación de grandes directores que ya rebasaron los 80 años y lejos de estar nada vigentes o desaparecidos, siguen en la industria. En este momento Verhoeven está haciendo contenidos para plataformas de su país, allá en Holanda, y bueno, en cualquier momento puede pisar Francia o Hollywood sin ningún problema. Pues larga vida lo que le toque al maestro Verhoeven, que nos ha dejado grandes momentos cinematográficos. Felicidades a él y gracias a ti, por supuesto. Muchas José gracias, Antonio. Juan. Buenas Excelentes noches. recomendaciones. Gracias, José Antonio. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Yo soy Agustín Velasco. Hasta pronto.